Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Bien, ya terminando el año. Y con ganas de hacer balance, ¿no? Como que uno quiere saber qué pasó este año, qué puede llegar a pasar el año que viene, y de eso se va a tratar este programa. Vamos a tratar de ver qué pasó y qué va a pasar en economía y en política. Algo que influye naturalmente en lo que es el mercado asegurador. Tenemos entrevistas con, por un lado, Ricardo López Murphy, economista, y también con el diputado nacional del Frente para la Victoria por Salta. El diputado, estoy hablando de Fernando Yarade. Dos opiniones contrapuestas. Si te parece bien, arrancamos con la primera, la entrevista con el doctor López Murphy, hablando un poco del balance de la economía de este año y de los pilares sobre los cuales se sustenta la economía argentina. Lo compartimos juntos. El año 2012 fue un año de un mal rendimiento de la economía argentina. ¿Por qué malo? Porque vamos a tener un crecimiento muy bajo, probablemente de alrededor del 1,5%, una alta inflación, alrededor de 25%, un prácticamente nulo crecimiento del empleo, una situación de gran vulnerabilidad energética, como se ha visto en los sucesivos cortes de luz, sobre todo a medida que se acerca la temporada estival, y sobre todo una economía que se encuentra muy a menudo al borde de la zozobra, ya sea por los problemas de juicios en el exterior, ya sea por la vulnerabilidad de su infraestructura. Yo cité el caso energético, pero podríamos mirar el caso de transporte, la tragedia de los accidentes que tuvimos en ONCE. Creo yo que el modelo populista ha rendido todo lo que podía rendir y está entrando en esa circunstancia de rendimiento muy decreciente, con crisis de descapitalización, con malos resultados en materia de crecimiento y empleo, y con ese componente psicológico tan profundo que es expectativas crecientemente negativas. Lo que fueron los elementos fuertes del discurso oficial, recordemos, un fuerte superávit en cuenta corriente del balance de pago, es decir, una abundancia de recursos externos, una situación fiscal sólida, un tipo de cambio muy competitivo. Esas son cosas del pasado. De tener un superávit en cuenta corriente de varios puntos del producto, hemos llegado a una situación práctica de equilibrio, con el problema de que ese equilibrio se llega con medidas artificiales. El superávit fiscal de alrededor de 5 puntos del producto, hemos caído a un déficit que, contabilidad creativa más o menos, debe estar alrededor de 3,5 puntos del producto. Y lo que es peor, el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha deteriorado extraordinariamente. Un tipo de cambio, para que la gente tenga conciencia, el tipo de cambio del periodo 2003-2007 es alrededor de 11,5 pesos. O sea, la capacidad competitiva que tuvo Argentina en esa época fue muy grande y le permitió a la industria, al turismo, a los servicios, a la actividad, a toda la cadena agropecuaria, agroindustrial, generar una enorme capacidad competitiva y atraer mucha inversión. Ese fenómeno también está terminado. Creo yo que estamos en una suerte de divorcio de agua. El experimento ha llegado a su fin. El problema ahora es cómo encauzarse hacia otro camino y cómo hacer esa transición. También hablamos con López Murphy de aquellos problemas que le preocupan a la gente. Por ejemplo, la inflación y lo que se llama hoy el cepo cambiario. Hay un mercado único y libre de cambio, pero realmente uno lo puede evaluar como que es único cuando convive en varios sistemas, que es libre cuando está bastante administrado. Hablamos del tipo de cambio con el doctor López Murphy y a su vez también hablamos de la inflación. Esta inflación que nos preocupa a los argentinos y que vemos que día a día sigue creciendo. Veamos entonces, tipo de cambio e inflación, la opinión de López Murphy. El problema cambiario es quizá el más acuciante. Nosotros estamos con una brecha que, bien medida con el contado con liquidación, que es, para que la gente entienda, es el tipo de cambio marginal, pero que se opera legalmente. Esa brecha es alrededor del 40%. El gobierno ha acelerado la tasa de devaluación. Ahora, lo que más puede lograr con esa aceleración, y todavía tiene que acelerar bastante,
es empardar la tasa de inflación. Ahora, el problema es lo que se acumuló antes. Es como si yo, para dar un ejemplo simpático, redujera mi ingesta a las calorías que gasto. Eso impediría que suba de peso, pero no haría nada para que yo pueda bajar. Dicho en estos términos, el problema cambiario yo sospecho que tiende a agravarse. ¿Por qué tiende a agravarse? Porque esas restricciones que inicialmente pueden dar un resultado en el sentido de que hasta que la gente le encuentra la vuelta lleva tiempo, a mí me parece que también aquí han agotado su productividad, por lo cual yo creo que vamos a tener una brecha más grande, vamos a tener mayores tensiones cambiarias, y eso se va a agravar por un factor estructural que está operando en nuestra economía, que es el desequilibrio energético. ¿Cuál es el verdadero impuesto de la inflación? No es la carrera entre precio y salario. El verdadero impuesto de la inflación es que le pega a los billetes, a las monedas que tenemos cada uno en su bolsillo. En general, los pobres y los ricos tienen aproximadamente niveles similares de caja en sus bolsillos. Lo que tiene gente de más dinero es ahorro en los bancos, una chequera para poder realizar gastos, tarjetas de crédito. O sea, no es que uno, a medida que tiene más ingresos, lleva una bolsa de plata en el bolsillo, sino que tiene otros medios de pago. ¿A dónde golpea el impuesto a la inflación? Golpea en los medios de pago. Por eso, los medios de pago son, en general, muy importantes en los bolsillos de los más pobres y muy poco importantes en los bolsillos de los más ricos. La sensación que yo tengo es que en la medida que los gobiernos tienen fracaso económico, la respuesta casi inevitable de la debilidad es imprimir dinero. Y la consecuencia de esa impresión de dinero es que uno puede casi hacerlo con certeza que la inflación del año que viene va a ser más alta que la de este año. Mi previsión es que la inflación esté en el entorno del 30%, en el mejor de los casos, durante el 2013, producto de ese reacomodamiento. Tanto mayor va a ser la presión, cuanto más rápido tenga que ser el reacomodamiento. ¿Qué es lo que hacen otros países? Si a mí me dijeran, usted puede bajar esa inflación a un número relativamente reducido en el corto plazo, yo creo que no. Yo creo que una inflación del 30% lleva un tiempo en reducirse, lleva un programa muy consistente. Las veces que Argentina, que tuvo esas tasas de inflación, pudo bajarla, lo hizo con un programa muy exigente, muy enérgico, y le llevó aproximadamente un año y medio ir a tasa de inflación de un dígito. Es en el mejor de los casos. No parece ser que un año electoral sea el clima propicio. El gobierno tuvo la oportunidad de hacer esta corrección inmediatamente después de la elección. O sea, que debo confesar, y ahí me equivoqué, yo debo tener más calibrada intelectualmente a la presidenta de lo que a lo mejor merece. Yo pensé que después de la elección iba a ser una corrección cambiaria, iba a resolver muchos de los parches y usar el año 2012, año no electoral, como el año difícil, corrigiendo todo de manera de que en marzo, abril del 2013 estuviera en aptitud de comenzar un periodo más expansivo que le permitiera tener un mejor resultado electoral. Al revés de eso, en el año 2012, en vez de corregir los inmensos problemas que teníamos, lo único que se ha hecho es agravarlo. Porque al problema cambiario se lo enfrentó con el cepo, no se lo enfrentó con realismo. Al problema de la energía no se lo enfrentó con realismo. A los problemas de las empresas públicas, del transporte, no se lo enfrentó con realismo. Entonces se ha acumulado una enorme presión para el año que viene, que es lo que a mí me lleva a pensar que la tasa de inflación va a aumentar. No digo a niveles estratosféricos, para eso se necesitan otras circunstancias, pero sí a niveles en el entorno del 30%. Y con Ricardo López Murphy, naturalmente que hablamos de economía, pero también hablamos de seguro, porque le consultamos respecto a las últimas medidas que impactan en el mercado sobre el redireccionamiento de las inversiones en la economía real. Puntualmente le consultamos, él siendo un asesor económico de una compañía de seguros, ¿cómo la aconsejaría o recomendaría respecto a dónde invertir justamente en la economía real? Al respecto responde,
lo siguiente. Obviamente ese golpe que ha recibido el sector del seguro ha sido devastador, porque no solo le cambiaron la forma de cubrir sus riesgos contingentes, porque no nos olvidemos que estos recursos de las compañías de seguro en realidad son de los asegurados. O sea, en la medida que una compañía de seguro no logra invertir correctamente sus fondos, tiene menos capacidad de responder a los siniestros. En ese sentido, yo creo que todas estas medidas, la de la repatriación y la medida de afectarle las inversiones con inversiones dirigidas, ha sido nefasta para el buen funcionamiento del mercado del seguro, que es tan importante para una economía moderna, sobre todo porque si algo uno sabe es que en la Argentina el seguro está infradesarrollado, porque está muy discriminado impositivamente y porque además está golpeado severamente por estas regulaciones que en última instancia encarecen las primas. O sea, ¿quién paga esta historia? En el largo plazo, todas estas cosas lo que hacen es encarecer las primas. Ahora, yo diría que un área que me parece a mí es altamente necesaria y está requiriendo mucho financiamiento en la Argentina es el capital de trabajo. O sea, gran parte del problema de las cosechas es el capital de trabajo. La siembra cuesta muy cara y muchas veces los productores, salvo que vengan de una gran cosecha, se encuentran con problemas enormes de financiamiento. Algo similar está ocurriendo con el financiamiento del capital de trabajo en nuestro sector industrial. Yo diría que la inversión yo la canalizaría básicamente a financiar ese capital de trabajo que tiene una madurez corta en realidad, que permite inversión en la economía real, porque alguien tiene que poner el capital de trabajo, si no, ni la actividad industrial ni la actividad agrícola se puede realizar, y que me parece que es algo donde las compañías de seguro pueden tomar un papel, digamos, subordinado, es decir, no ser el núcleo de la financiación. Seguramente algo similar pueden hacer en el financiamiento de la venta de equipos de transporte, donde como son aseguradoras conocen la calidad de los bienes y pueden actuar complementariamente a entidades financieras. Ellos conocen muy razonablemente el funcionamiento. Entonces yo diría, en transporte, en toda la cadena agroindustrial y en el sector industrial hay actividades que requieren capital de trabajo, que no tiene una madurez muy larga y que le permitiría cobertura. Yo creo que el sector ha sido muy castigado antes de este gobierno por un tratamiento impositivo que no era equilibrado, y yo diría terriblemente por este gobierno con estas dos medidas que fueron muy duras, porque en última instancia cuando uno encarece el seguro, lo que hace es reducir la gente que se asegura. El seguro lo que es crucial es que lo que es marginal, el que se asegura siempre no es un problema. Es como para los políticos, el que me vota seguro no es un problema. El que jamás me va a votar tampoco es un problema. Lo que es un problema, lo que es lo que en una de esas lo hace. Entonces, la clave en los seguros es captar a esa gente que no se asegura naturalmente. Ahora, donde yo encarezco las primas, lo que hago seguro es que mucha de esa gente que estaba en la duda no lo puede hacer. Este es el grave costo de las medidas tomadas. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros
Disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. El mercado de riesgo del trabajo está convulsionado y esto se puede ver en distintas declaraciones que han tenido las asociaciones de productores de seguros. Por ejemplo, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, APAS, ha salido recientemente con una comunicación en la cual da cuenta que las aseguradoras están liquidando las comisiones del mes de noviembre con el tope del 5% que ha dispuesto la reforma de la ley. En este sentido, se está aplicando no solamente para los nuevos contratos, sino también para los contratos que ya estaban vigentes a la reforma de la ley. En este sentido, APAS lo que plantea es que los productores perciban las comisiones, pero también han elaborado una carta modelo en la cual se le presente a las aseguradoras, en la cual reciben las comisiones pero en disconformidad y también se reservan el derecho de hacer acciones legales. También desde APA han salido algunas comunicaciones reclamando que hay aseguradoras que han salido en directo, que le están ofreciendo a distintos empleadores mejorarles los presupuestos que hoy tienen con otras aseguradoras, pero contratando en directo, sin la intermediación de un productor asesor de seguros. Por el lado de FAPASA también han emitido un comunicado en el cual hace referencia a un proyecto reglamentario de la reciente reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, en la cual aparentemente tiene mucha injerencia la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dejando de lado a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Lo llamativo es que lo que se pretende regular a través de esta reglamentación son precisamente los gastos, son las comisiones. Y ahí es donde viene el reclamo de FAPASA, porque este es un tema claramente que le compete a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y además remarcan que no es tan gravitante los costos. Si uno ve lo que son las comisiones y lo que han sido los resultados de las ART, claramente no es el aspecto más sensible a controlar, pero también sabemos que desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo el objetivo es bajar el costo y sobre todo el costo por intermediación. También de esta reglamentación a la cual ha accedido FAPASA, hay que tener en cuenta que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo o esta reglamentación pretendería tener un doble nivel sancionatorio. Esto es, a las ART que paguen más del 5%, pero también a aquellos productores que perciban más del 5%, algo que a priori parece por lo menos descabellado. El mercado, como te lo dije, está convulsionado, es un mercado que se viene moviendo bastante fuerte y con mucha conflictividad. Habrá que tratar de ver de qué manera se baja este nivel de tensión, dejar que corra un poco de agua bajo el puente y seguramente entre todas las partes van a llegar a un buen acuerdo. Y como pudimos ver en el bloque anterior, una mirada bastante crítica de López Murphy respecto a la economía del balance y también respecto a la medida de redireccionamiento de las inversiones en el mercado asegurador. Pero ahora no, ahora vamos a ver una visión, vamos a tratar de dar una visión ecuánime y buscamos la otra visión también y fuimos a consultar a un diputado del Frente para la Victoria. ¿Fuiste vos? Fui yo, en este caso, una entrevista a fondo también sobre el aspecto económico de este 2002 y también las perspectivas para el año que viene con el diputado Fernando Yarade. Él es diputado nacional por la provincia de Salta del Frente para la Victoria y ex ministro de Hacienda y ex secretario de Finanzas de la provincia de Salta, así que una visión económica bastante amplia. Entonces, si te parece, compartimos la entrevista que vos le hiciste. Bueno, diputado Fernando Yarade, muchas gracias por estar aquí en 100% Seguro. En este programa que lo pensamos para empezar a trazar un balance a nivel económico de lo que es y lo que fue este 2012 y ya también empezar a ver un poco las perspectivas de cara al año entrante. En ese sentido quería comenzar preguntándole respecto a qué balance hace de este 2012 en materia económica. Bueno, este fue un año muy interesante, no solo en materia económica por un lado y también en materia legislativa en relación a la economía. En ese aspecto hubo muchas leyes que se trataron, como por ejemplo
la Carta Orgánica del Banco Central, arrancamos el año con esa ley, que tuvo un sentido específico, que hasta entonces la Carta Orgánica del Banco Central tenía, digamos, la idea de mantener el valor de la moneda. De ahí en más, hoy por hoy, digamos, la Carta Orgánica del Banco Central tiene como objetivo no solo mantener el valor de la moneda, sino también el equilibrio económico-financiero y generar crédito de largo plazo para la inclusión social. Y esta es una ley que seguramente en el corto plazo no va a dar grandes resultados, pero en el mediano plazo vamos a tener muy buenos resultados. La verdad, es interesante, nosotros tuvimos ayer una reunión en la Comisión Nacional de Valores, estuvo todo el directorio de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Banoli, Héctor Hellman, Fardi, y vinimos con gente de Salta ya a conversar sobre las posibilidades de estructuración de créditos, de línea de créditos para los municipios a través de fideicomisos y obviamente un gran interés del sector industrial, de la Cámara de Comercio también, de generar un polo de desarrollo del mercado de capitales en esa región, en nuestra región, donde la verdad que hasta hoy no había una posibilidad importante de poder tener este tipo, digamos, de evolución en el mercado de capitales. Y creo que incluso, vamos diputado, disculpe, lo que fue la presentación de la reforma, el proyecto de reforma hoy ya ley, fue justamente en la Casa Rosada en el marco de la presentación del Plan Nacional Estratégico del Seguro, fue con la presencia incluso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la primera medida que se anunció allí puntualmente para el mercado de seguros tiene que ver con un redireccionamiento de las inversiones a lo que es la economía real. Yo pregunto, estos cambios normativos que usted menciona, mercado de capitales, carta orgánica, lo que es la ley de riesgo del trabajo, ¿apuntan a necesidades puntuales que debían modificarse o van todas a la misma dirección en cuanto a la necesidad política de hacer un cambio general en todas estas cuestiones? Yo creo que tienen el mismo objetivo, yo creo que, digamos, van en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? Democratizar el acceso al crédito, con distintas facetas, con distintas posibilidades, digamos, que nos da el mercado de seguro como consecuencia, digamos, del volumen que maneja y obviamente de la canalización de esos ahorros. Pero en definitiva, tanto el sector seguro como la ley de mercado de capitales, como la reforma de la Carta Orgánica, tienen el mismo objetivo final, que es generar desarrollo económico a través del acceso al crédito de largo plazo y sostener el desarrollo económico. Ahora bien, el tema que usted menciona es gravitante para lo que es la realidad de las empresas, sobre todo lo que es el entramado de las pymes en el sector productivo argentino. Llegando al lado de la gente, hay temas de preocupación en la actualidad que hacen, por ejemplo, a la inflación, considerada por muchos como un impuesto a los pobres o un impuesto muy regresivo. Y realmente el índice inflacionario, digamos, es muy duro respecto al bolsillo de la gente. ¿Cómo ven el tema ese desde el punto de vista de ustedes? Y si ven para el 2013 algún tipo de cambio o mejoramiento, enfriamiento de lo que es la inflación sin que eso necesariamente termine enfriando lo que es la economía, si es posible. Nosotros hemos generado una política de ingreso que siempre ha estado en niveles por encima, digamos, de lo que es el aspecto inflacionario, y la gente no ha perdido la capacidad, digamos, de ingreso, y eso se nota. Uno puede, digamos, ver lo que es la capacidad de consumo en supermercados, que siempre ha sido creciente. El consumo en sí, que es uno de los grandes elementos que mantiene, digamos, el crecimiento del PBI, y siempre ha estado por encima, digamos, y año tras año ha ido creciendo y ha sido uno de los elementos más fuertes, digamos, del crecimiento que ha tenido el PBI. La inversión también, pero fundamentalmente el consumo. Creo que en ese aspecto el país ha evolucionado de manera tal que la política de ingreso ha permitido un círculo virtuoso entre crecimiento, desarrollo, demanda, generación de mayor actividad económica y generación de puestos de trabajo, porque en definitiva también lo que se busca atrás de esto es que se vaya recuperando puestos de trabajo. Hemos recuperado más de 5 millones de puestos de trabajo con esta política, que obviamente puede necesitar algunos ajustes, pero que tienen que ver con la capacidad estructural que tenía nuestro país respecto de la capacidad instalada. Y hablando justamente de esos desacoples, dos pilares muy importantes del modelo económico tienen que ver con el superávit fiscal y comercial. Se viene el año que viene un año electoral, con elecciones legislativas, donde generalmente el gasto suele dispararse un poquito, y también vemos el tema de un tipo de cambio que para muchos sectores no es tan competitivo y también podría afectar lo que es el superávit comercial. ¿Crees que estos dos pilares pueden empezar a no ser tan fuertes como fueron años pasados? Mira, nosotros logramos resignificar el gasto. ¿En qué sentido? En que el gasto público antes era un sinónimo de endeudamiento y hoy el gasto público es un sinónimo de inversión pública, de desarrollo humano y social. Creo que en eso hemos dado grandes pasos. La economía, que antes era visto como algo abstracto, hoy tiene un rostro humano, y creo que
Eso fue un gran logro del gobierno. Y me parece que día tras día vamos logrando cosas importantes, como haber logrado, digamos, superávit, digamos, de balanza comercial. Hoy, por ejemplo, la balanza de pago, que tiene dos componentes, la cuenta corriente y la cuenta capital. La cuenta corriente, que es exportación menos importación, viene siendo la gran columna vertebral que nos permite desendeudarnos. Y hablando justamente del año que viene, y ya para cerrar la última pregunta, consultarte respecto a tus expectativas, respecto a lo que va a ser el 2003 en materia económica / política, teniendo en cuenta, digamos, este presente que marcás respecto a lo que es el panorama económico y financiero argentino. Yo creo que va a ser un año muy bueno, muy positivo, un año de crecimiento, un año donde el país va a seguir creciendo y mejorando sus indicadores sociales. Vamos a tener un año donde no vamos a tener tan fuertes factores exógenos como lo tuvimos este año, porque este año fue un año muy difícil, porque había una caída del nivel de actividad global. Creo que sumada a las decisiones que se toman día tras día en política